Muy buenas tardes. Se hace imprescindible, muy necesario, hablar de esta democracia de baja intensidad. Una democracia en la cual el gobierno, cuando no puede dar pan, cuando crece la pobreza, lo que da son palos. Y esto pasa casi inadvertido para los medios de comunicación. Les vamos a mostrar más adelante en esta columna lo que pasa en Río Tercero. El pueblo cantándole, los trabajadores, a la gendarmería el himno nacional, estableciendo dos lugares muy pero muy separados, y esto lo hace posible el gobierno. Muchachos que trabajan en un restaurante que cerró, a los cuales les mandaron 100 gendarmes para desalojarlos. No se puede así, porque es una democracia de muy baja intensidad, como decíamos en el comienzo. Hay tantos temas que hacen a la caída de la gente, de la clase media, otra vez a la condición de pobres. Hay un gobierno que hace lo que quiere, que gobierna para los ricos, y frente a eso la democracia tiene que esperar, y es necesario que lo haga hasta 2019 para ver si puede cambiar la situación tal como se está presentando. Les vamos a mostrar también, con la pregunta ¿qué hacemos con esta democracia?, los medios de comunicación, lo que mienten y lo que ocultan ahora, y lo que mentían hace un año. Les va a asombrar lo que van a escuchar y leer de lo que hace un año informaban sobre Santiago Maldonado. Pero indudablemente el tema más fuerte de la jornada fue la aparición de una respuesta de Cristina Fernández de Kirchner en el tema de los cuadernos. Vamos a leer para ustedes lo que ella escribió en Facebook, que parece sumamente contundente. El título es sobre pijamas, dormitorios y decretos en la Argentina macrista. He decidido no hacer comentarios sobre remiseros arrepentidos que dicen haberme visto en pijama, ni tampoco opinar sobre exfuncionarios de cuarta línea, también arrepentidos, que nunca formaron parte de mis dos presidencias, pero que describen excursiones casi turísticas en mi dormitorio. Sin embargo, como expresidenta de la Nación, tengo la obligación de pronunciarme sobre el empresario Gabriel Romero, nuevo arrepentido, que según títulos Catástrofe de Clarín y La Nación, habría pagado por un decreto presidencial. O sea que mi intervención como presidenta de la Nación se limitó a lo único que podía y debía hacer, dice más abajo después de describir lo que había ocurrido en realidad. Ratificar lo actuado y resuelto por la UNIREN, con audiencias públicas de por medio, dictámenes de la Procuración del Tesoro y de la SIGEN, aportes del Ministerio de Relaciones Exteriores y finalmente la intervención del Congreso de la Nación a través de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional, sin cuya aprobación no hubiera habido decreto. Palabras de Cristina Kirchner en esta jornada. Hoy, en un verdadero menú de arrepentidos a la carta, el señor Gabriel Romero dice haber pagado dinero por la firma de ese decreto que, finalizado todo el proceso explicado previamente, era para mí obligatorio firmar. En todo caso, sería muy interesante que el señor Romero indicara a quién y cómo le pagó, porque a mí nunca nadie me pagó nada por firmar ni este ni ningún otro decreto, ni por llevar adelante ninguna de las medidas de mis gobiernos. Al contrario, los problemas judiciales que tengo son por haber afectado intereses económicos concentrados y hegemónicos, muy poderosos, que siempre trataron de obstruir las medidas que llevé adelante en beneficio de las grandes mayorías populares, de la actividad económica en general y del desendeudamiento estructural de la nación. Y el último párrafo, el evidente manejo extorsivo de la figura del arrepentido, llevado a cabo por Bonadío y Stornelli, es sencillamente escandaloso, pero cuenta con el beneplácito de las más altas esferas del Poder Judicial, de los medios hegemónicos de comunicación y de este gobierno, que ha provocado que nuestro país se esté cayendo a pedazos en medio de una verdadera catástrofe económica y social. Lo saben todos y todas. Por todo este tema de los cuadernos, la aparición de Bullrich siempre es desopilante e indignante. Ofreció, para quien pueda aportar datos del dinero, una recompensa. Recompensarán a quienes den datos para recuperar la plata de la corrupción. Hubo 500 llamados, según dicen, es decir, 500 personas que podrían aportar. Mire, yo vi un día que pasó alguien con un bolso, qué sé yo. 500 personas llamaron, es un dislate. Es una vergüenza. Patricia Bullrich nos avergüenza cotidianamente a todos. Pero mire lo que le pasa. Apareció una plata parecida a la recompensa que ella ofrece. Un poquito más. Aparecieron 3 millones de pesos.
escondidos en un techo de un supermercado y una bóveda de este señor, que es el intendente de Río Bermejito, Hefner, con unos antecedentes tan horribles que solamente puede ser candidato de Cambiemos. Un degenerado, según lo que anunció una señora que estaba citada porque pedía trabajo en la intendencia. Le dijeron, no, la va a recibir en su casa. Y este tipejo la recibió desnudo y algo peor que no se puede ni decir por televisión. Lo buscaban por lavado de dinero, lo estaban juzgando por esto. Bueno, fueron a buscar con una orden de la jueza y a este sí le encontraron la plata. Hey, Bullrich, teléfono para usted. Ahí está la plata de Cambiemos, la plata que se había escondido, la plata que está en todos estos autos que como un desfile de carnaval propio del gobierno pasaron frente a las cámaras asombradas. 35 autos de alta gama, como ayer mostraba Gustavo Silvestre en el adelanto que hizo de toda esta información. Todos estos automóviles, 35 de este señor Hefner, Bullrich, Macri, muchachos de los diarios, ahí está la plata. Le quiero pedir algo, como un trabajo de ciudadano. Si tiene en la esquina un bar de esos que tiene Clarín y Nación, siempre, muchos de ellos ponen TN, porque a veces no le cobran el cable. Si puede ir a ver un diario, le pido que haga un trabajo de ciudadano, porque le pedí a mi equipo de producción, sospechando de los que son capaces Clarín y Nación, que buscaran a ver si estaba esta información. Los autos de alta gama, los 3 millones de pesos en el techo y en una bóveda de un intendente de Cambiemos. Bueno, no hay información hoy. Revisamos el diario, pero le pido hágalo usted. Hágalo porque por ahí nos equivocamos y escríbame que estábamos equivocados, que en la página 45 había aunque sea una cosa chiquitita así, como yo le preguntaba al equipo de producción, pero ni una línea hay. No, no hay nada. Hoy no hay nada de todo esto que ayer a las 8 de la noche, en un primero en C5N, estaba anunciando Gustavo Silvestre. Aunque le parezca mentira, las cosas tienen este tenor. En los portales pusieron una larga nota de 60 líneas, los de Clarín. Recién en la última línea dicen que es un intendente de Cambiemos. Pero hablemos de lo que pasa en la realidad del país. Mire lo que sucede en Río Tercero. Dejaron sin trabajo ya a bastante gente y ahora quieren dejar sin trabajo a más gente. Lo que va a haber es bastante traumático. Vamos a empezar por lo que alguien de AT-CTA nos está señalando desde allí. Se llama Emiliano Campos. Escúchelo. Los compañeros y las compañeras vamos a permanecer dentro de fábrica, como así lo planteamos en la mañana temprano. Y bueno, y seguir exigiendo y resistiendo con los pedidos que le hicimos al director de fabricaciones de Río Tercero, con el retiro de las fuerzas de gendarmería de la fábrica, porque le exigimos eso, ya que le pedimos que se fueran, porque no somos delincuentes, no somos asesinos, así que no necesitamos fuerzas para que nos vengan a reprimir, porque cuidamos nuestra fuente de trabajo y cuidamos nuestra fábrica. Bueno, esto es lo que decía este trabajador temprano. Mire lo que ocurrió un poco después. Este enfrentamiento generado por el gobierno, que como sabe que la gente tiene derecho por lo menos a quejarse, a protestar, a manifestarse allí en Río Tercero, le mandó a la gendarmería. Y miren lo que la gente hizo frente a gendarmería. Le cantó el himno nacional. Los trabajadores y buena parte del pueblo. Un 17 de agosto, el himno nacional, cantado a la gendarmería, que allí estaba plantada, para lo que guste mandar el gobierno y los medios hegemónicos y la élite dominante. ¿Es necesario llegar a esto? Bueno, mira ahora lo que sucedió en Río Tercero. Llega alguien de la empresa para distribuir la lista, para que lean la lista de los despedidos. Y los trabajadores dicen, no, léela vos o léela usted. ¿Por qué nos va a hacer leer a nosotros esa crueldad? Léala usted. Mire lo que pasó. Esto es interesante de ver. Este es el país, y ya no una metáfora, una realidad cotidiana. Así apalean a la gente. Ahí llega el tipo con la lista de despedidos y empieza a distribuirla para que la lea alguien. El tipo se para, este hombre, este trabajador, dice, no voy a leer nada, léanla ustedes. ¿A usted le parece que se puede vivir en este contexto en Río Tercero? Terminar con una fábrica poco a poco, que ha sido la vida de una ciudad y bien que ha padecido por esa fábrica. Recordemos lo que sucedió en los tiempos del menemismo. Esto es crueldad. Crueldad en estado puro. Mire la manera de ir a anunciarle a los trabajadores. Tomen la lista de los que fueron
despedidos. Y esto de Gendarmería también fue para un restaurante, acá en Villa del Parque, un restaurante que se llama Adela. Los trabajadores se metieron en el restaurante y dijeron, nosotros queremos seguir trabajando. ¿Qué hizo el gobierno? Y le mandó Gendarmería. Vayan y sáquenlos a como dé lugar. Mire lo que decía Matías, uno de los trabajadores del restaurante. Mi nombre es Matías y yo lo que quería decir era que por culpa de lo que pasó con la firma de Entre Amigos SRL, nos dejaron de pagar lo que es obra social, todo eso. Era mi mujer, se quedó sin tratamiento oncológico desde febrero, no se pudo terminar de hacer los rayos, tiene que tomar unas pastillas durante un tiempo largo después de ese tratamiento. ¿No tenés cobertura social? No tengo cobertura social ahora. Ni un mango para tirarte en la calle. Tampoco ni un mango porque nos quedamos en la calle por el tema de lo que pasó acá. Nada, nos dejaron en la calle. Ahora ¿Tenés un hijo vos? Tengo un hijo. Así están las cosas. Y anoche usted seguramente vio el programa del Gato Silvestre. Era atroz ver esa fábrica donde trabajaron hasta hace poco casi 700 personas que quedó vacía. La capacidad instalada de producción en la Argentina ha bajado seguramente a menos del 60, hace un mes y pico estaba en el 61, venía del 80 y pico, de otras épocas, cuando había trabajo, cuando 700 personas habían llegado en 2012, 11 a este lugar después de empezar en una fábrica pequeña que manejaba Emanuel Fernández, su dueño, que había hecho una gran inversión. Emanuel Fernández ha tenido que despedir a la gente. Mire lo que él contaba anoche. Esto rompe el corazón. Cómo se rompió la vida de los argentinos, cómo decayó la calidad de vida de los argentinos. Es triste porque acá habían avanzado mucho ellos, que siempre bromeamos con los, bueno, no bromeamos, hablamos con los operarios, que muchos acá empezaron viniendo en bicicleta y fueron creciendo de a poquito, empezaron con la moto y terminaron con un auto y después con proyecto de comprarse la casa y en menos de 6 meses todos esos sueños que ellos tenían se vio destruido. Sí que es cambiarle la vida a los argentinos y para mal, como el modelo anterior era 700 personas allí y el modelo actual es la persiana que bajó, vaya a saber hasta cuándo, con este gobierno para siempre. Si este gobierno se quedara para siempre, nunca más habría fábrica y cada día habría menos trabajo. La persona que está en el medio de esa historia, de cuando había 700 trabajadores, ahora ninguno tiene derecho a aquella advertencia que hacía sobre la calidad de vida, la construcción de vida que habían hecho los argentinos. Porque no me parece justo. No me parece justo que nos hayan desorganizado la vida así, porque saben que siento que le han desorganizado la vida a la sociedad. La gente tenía la vida organizada. La gente tenía su vida organizada, podía planificar a fin de mes, tenía su sueldo, sabía lo que podía gastar, sabía lo que podía ahorrar, sabía cuánto le iba a sobrar para las vacaciones, sabía cuánto iba a separar para la cuota del auto, sabía cuánto juntaba para los ladrillos o la bolsa de cemento de la casa que se estaba haciendo. Eso es tener la vida organizada y eso es lo que han venido a romper. Perdóneme, señora, en realidad eso no era así. Se le hacía creer a la gente que tenía trabajo y que tenía esas posibilidades. Como dice este sabio de cabecera del establishment, este vividor del establishment, además, que es el señor González Fraga. Hiciste creer a un empleado medio de que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior, porque eso tuvo una ilusión, eso no era normal. Antes el trabajador iba a verlo al ministro Tomada, que fue ministro durante todos esos periodos de gobierno. Y Tomada corría para un lado, para otro, iba a la fábrica, veía, pedía, consultaba. Era difícil algunas veces, pero siempre se pudo salvar el trabajo. Mire lo que pasó, lo cuenta Gladys Arce, cuando de esta fábrica que trabajaba para Adidas, fueron a hablar con el Tomada de este tiempo, bueno, perdón, Tomada, con Triaca. Yo no tengo trabajo y tengo contacto con muchos de mis compañeros que tampoco consiguieron trabajo. Cuando nosotros fuimos al Ministerio de Trabajo, cuando fuimos a ver si nos daban una ayuda para que no se cierre la fábrica, lo único que hicieron ver la forma de cómo nos podían hacer callar, porque nosotros habíamos cortado una vez la calle
y para que no se note los despidos, y nos hicieron firmar retiros voluntarios. Y nos ofrecieron, en el Ministerio de Trabajo había un plan en el cual nos podíamos anotar, de que nos daban trabajos, pero los chicos que consiguieron esos trabajos tuvieron por contrato 3 meses y nada más. Le hacían, le mentían para que no hicieran el lío que están haciendo en Río Tercero, donde le cantan el himno a los gendarmes, por ejemplo. No querían lío, entonces le mentían. Te vamos a dar trabajo. Le metían un contratito de 3 meses. Bueno, de Triaca se puede esperar cualquier cosa. Un tipo que pone a su empleada para no pagar el sueldo, de amarrete, de miserable, la pone en SOMU, que es de directora o algo por el estilo, que es un sindicato intervenido por él, se puede esperar de cualquier cosa de este tipo, además de las palabrotas con las que echó a Sandrín. Mire los rostros de los trabajadores de esta fábrica que antes era para Adidas. Este paneo que hicieron las cámaras de Minuto 1 rompe el corazón. Esa inmensa tristeza, mire la fábrica detrás. Cuando ellos se fueron, apagaron la luz. Apagá y vamos. Ese dicho popular que a veces se usa para otros temas, aquí se hizo realidad para este dolor. Dolor que para nosotros con las cámaras terminaban la cobertura de ayer, porque después hay que ir a otros asuntos, pero que en ellos perdura. ¿O usted cree que encontraron trabajo de anoche para hoy? Este es el enorme dolor que tenemos. Y esto es tapado, toda esta pena enorme, hablándole de los cuadernos y dando recompensas para buscar la plata, que después siempre aparece, o en el techo del supermercado de Hefner de Cambiemos, o en los Panama Papers, o en las cuentas de las Bahamas. Siempre les aparece a ellos. Buscan el dinero, dan recompensa, pero el dinero no está, porque el dinero, si lo hubo, se fue en la política. Martín Astarita, de El Loro Político, hizo un trabajo que le pedí. Vivo pidiendo cosas, datos de cosas que intuyo cómo pueden ser, o que más o menos sé. Mire lo que pasa en el mundo con el dinero de la política, un rápido paneo. Le voy diciendo que hay países que ya están tratando de corregirlo. En Uruguay falta una sanción nada más que del Senado. En España, Mariano Rajoy fue destituido por un derivado directo de la casa Gürtel, en la que fueron condenados importantes empresarios y dirigentes políticos por un escándalo de corrupción vinculado con el financiamiento de la política. Perdieron el gobierno. Y en Francia, Sarkozy cayó en desgracia. Fue detenido e indagado en marzo del 2018 por un escándalo vinculado con el financiamiento político que él sacaba de Gaddafi. De cualquier lado, plata para la política. También gente de un conocido perfume, una marca de ese tipo, una señora le daba dinero a Sarkozy. Todo para lo que eran las campañas políticas. ¿Qué más tenemos? Recolectamos 5 países bien distantes. En Corea, la expresidenta Park Geun-hye fue condenada en abril de este año a 24 años de cárcel por corrupción y abuso de poder. Había cooperado para conceder favores políticos a grandes conglomerados empresariales a cambio de decenas de millones de dólares. En este caso, como le aparecieron las cuentas, era dinero para ella, ya no tanto para la política, o en todo caso un poco para la política y otro poco para mí. El presidente Jacob Zuma en Sudáfrica renunció este año, en febrero, envuelto en casos de corrupción, acusado de beneficiar económicamente a empresarios, es decir, a techín para abajo a todos, hasta Calcaterra y todos los demás, pero con apellido sudafricano, con acuerdos comerciales. Queda alguno todavía en Perú. En Perú, bueno, cayó Kuczynski por renunciar por el escándalo de corrupción vinculado con Odebrecht, que le daba dinero para la política y se ve que él manoteaba un poco al paso, porque también le apareció dinero. Además, la empresa brasileña admitió que hizo aportes de campaña en 2006 y 2011. Como aportes de campaña hizo Odebrecht para Cambiemos. Por supuesto que esto es así. Todo esto es una explicación que en el mundo no sorprende a nadie, pero en la Argentina tampoco. Porque desde el principio de la democracia, para no hablar de los tiempos de la dictadura, el dinero para la política siempre estuvo. Siempre hubo famosos recaudadores, robo para la corona y todo aquello que usted seguramente conoce de memoria, por lo menos nuestra generación. A lo mejor a los pibes un día habría que darles una explicación más detallada de cómo fue todo aquello. Mientras tanto lo esconden. El dinero de la política, si lo hubo, es lo que está tapando todo con el famoso cuaderno. Mire lo que tapa. Por ejemplo, a Macri, que muy suelto de cuerpo. Yo no sé cómo hace Macri. Casi que es envidiable el rostro que tiene, la cara de piedra que puede tener. Ahora él está anunciando, el prometedor de pobreza cero. Bueno, va a aumentar la pobreza, lo lamento. Lamentablemente,
con esta devaluación que tuvimos, trajo un rebote en la inflación, y la inflación es el mayor generador de pobreza, con lo cual, lamentablemente, vamos a ver que parte de lo que habíamos conquistado como reducción de pobreza lo vamos a perder. El año que viene vamos a crecer, no mucho, pero vamos a crecer, y la Argentina va a volver a tomar velocidad, sobre todo si hacemos los deberes de no seguir teniendo esta vulnerabilidad que nos volvió para atrás, porque habíamos tomado envión, veníamos creciendo muy bien, hemos generado 600.000 puestos de trabajo. Desopilante que diga, si seguimos haciendo bien los deberes. En todo caso los habrán hecho para él, para su familia, para sus amigos íntimos, nada más pensar en el blanqueo de dinero, para no andar buscando demasiadas cuentas como las que le apareció en las Bahamas o los Panama Papers y todo aquello. Pero vale la pena, ahora que uno lo escucha decir esto, recordar la enfática promesa de pobreza cero. Que este país sea un país donde todos tenemos un proyecto de progreso, donde todos sentimos que mejoramos todos los días. Les propongo pobreza cero en la Argentina. Les propongo pobreza cero en la Argentina. La UCA ya dijo que de la clase media, a donde habían ascendido, según el Banco Mundial, al doble la clase media, de esa clase media ya se están cayendo en la pobreza 1,5 millones de personas de este tiempo, más todos los que cayeron en la pobreza en los primeros 2 años de gobierno. La UCA advierte que hay 1,5 millones de personas que podrían volver a la pobreza. Aquellos que probaron el gusto de estar en la clase media, quizás un poquito tironeados para abajo, pero clase media, al fin. ¿Cómo permanecer en la clase media? Si una economía dolarizada tiene el sueldo en dólares, el salario mínimo, que en agosto del 2015 era de $605, ahora con la economía dolarizada está en $300. ¿Cómo no vamos a hablar de los dramas que hay para el consumo? Miren lo que anoche mostraban en América. Era terrible ver esto. Productos que disminuyeron su consumo, el 71% de gaseosas cayó. Se come el 69% menos de carne vacuna. Los postres lácteos, lo de los pibes, 67% menos. La cerveza, 66% menos. El pescado, 59% menos. ¿Sabe lo que creció? ¿Sabe lo que anda muy bien? Esto se lo debemos al gobierno de Macri. La vuelta al fideo y al arroz en cantidades que exceden lo que la dieta indica. Es muy rico el arroz, muy rico el fideo. Pero si sustituyen todo lo que nos hace falta para una alimentación balanceada, eso no está bien. Entonces, baja la carne, hay que poner un poquitito de carne, 100 gramos de carne y 2 kilos de fideos. Mire lo que, bueno, esto es lo mismo que estábamos mostrando. Les debemos la otra placa, pero lo que se come más ahora es arroz y fideos. Mire lo que pasa con la venta de bicicletas. Usted dice, va a decir que andan mal. No, andan muy bien. Si las bicicletas vuelven a venderse mucho cuando la nafta, cuando los rodados se hacen casi de imposible utilización. Subió la venta de bicicletas. Yo no sé cómo no se anima a dar este dato, Macri. Por la suba de nafta y de transporte, aumenta la venta de bicicletas. Esta es la realidad. ¿Y las pymes? Las pymes están en una crisis terminal. Mire cómo lo denuncian. ¿Tomará nota alguna vez el gobierno de lo que está pasando o nos va a hablar nuevamente de la crisis de los turcos, de la tormenta de frente? Las pymes alertaron por una crisis terminal. ¿Qué tiene que ver Turquía con la importación indiscriminada que han hecho? ¿Qué tiene que ver el mundo con la toma de deuda de 100.000 millones de dólares, nuevitos, y ya gastados, ya fugados por sus amigos de este gobierno? Las pymes están pidiendo algo, una ayuda. De 1.100.000 quedan 800.000, pero 500.000 están bajo la amenaza de tener que bajar la cortina. Y después tenemos a los diarios militando el ajuste. Esto es gracioso, pero también duele. Mire cómo hacen para militar el ajuste. Preste atención al título que le vamos a presentar. Es una tendencia en Europa y en Estados Unidos. Llega al país el alquiler de juguetes y permite ahorrar hasta un 50%. En vez de comprar, fíjese para la industria del juguete, ya la local está diezmada, en vez de comprar, los padres pagan por recibir cajas de productos que usan 30 días. Ya me voy a animar yo a sacarle
a mi nieto Valentino el juguete que tuvo durante unos días y con el que tuvo un gran apego. Era un alquiler, le tengo que explicar, tiene 2 años y medio. Era un alquiler, mijito. Es increíble, esto sí que es militar el ajuste, esto sí que es no tener vergüenza. Hubo alguien que lo vio. ¿Usted se acuerda de aquel empresario que le veía venir cómo iba a ser la historia en la votación y lo que le decía a sus empleados, porque se daba cuenta lo que iba a pasar, lo que ahora están padeciendo tantos? ¿Se acuerda de esto que llegó a verse un par de veces por televisión? Tengo la obligación de decirle algunas cosas. Yo participo en varias cámaras empresariales. Desde las cámaras empresariales estamos muy preocupados, pero muy preocupados por lo que se viene el domingo. Hay 2 modelos de país, uno productivo y uno especulativo. Cada uno puede elegir lo que quiera, pero tengan claro que después nos vamos a tener que hacer cargo. Yo en el año 2001 y ahora fueron las únicas 2 veces que tuve que hablar. En el 2001 tuve que proteger 10 puestos de trabajo, ahora son 400. Es muy difícil sostener una empresa productiva cuando todo viene de afuera. Les digo que se acuerden lo que pasó en el 2001. Los jubilados se ahorcaban en la Plaza de Mayo. Muchos de ustedes son demasiado jóvenes para ver esto. Díganme, si el problema es la seguridad y la inflación, ¿cómo la seguridad se mejora sin gente trabajando? ¿Y cómo la inflación se mejora con devaluación de 20 pesos? Hoy se quejan porque no se pueden comprar dólares a 16. Si ellos quieren a 16, se los venden. El tema es cuando se los pongan a 20. ¿Los van a comprar? Sin trabajo, ¿los van a comprar? ¿Desde cuándo un libro de autoayuda mejoró un país? Gasto público la gente, gasto público en la educación, gasto público en la seguridad, gasto público en la salud. Gasto público son ustedes. Cada vez que se suben a un tren son gasto público. Entonces, cuando dicen de bajar gasto público, dicen, le vamos a sacar cosas a ustedes. La empresa se llama Mijamel. Alguien que la veía muy bien y que se juega frente a los empleados, porque más o menos se veía venir. En la locura, en el envenenamiento, había gente que decía, ¿cómo voy a votar una asesina? ¿Cómo voy a votar un triple asesino en el caso de Aníbal Fernández? ¿Cómo voy a votar a Kicillof que se roba lo que se roba de YPF? Es diabólico lo que han hecho, porque a esa gente, algunos de ellos seguramente no le escucharon a este hombre. Y los pobres se dieron, los vulnerables, se dieron un balazo en el pie. Y así están las cosas. Por supuesto que siempre siguieron trabajando. Para las elecciones del 2016, cuando el 1 de agosto desaparece Santiago Maldonado, dijeron, Clarín, Nación, dijeron, bueno, esto puede perjudicar al gobierno, así que lo vamos a hacer a Santiago desaparecer antes del día 1 de agosto, cuando se quedó en claro que había desaparecido. Hace un año de esta infamia que voy a compartir con ustedes, la búsqueda de Santiago Maldonado, hace un año. Creen que el artesano usó por última vez su celular 10 días antes de desaparecer. Fue el 21 de julio. Según los investigadores, ese día hubo un ataque mapuche a una estancia con un acuchillado. Sigamos, para que usted vea cómo redactaban, cómo jugaban, de todas maneras mintiendo. Según el relato de Evaristo Jones, bueno, antes dice que Santiago había utilizado su celular, porque lo querían ubicar el 21 de julio, era la fecha que querían dar para desaparecerlo. Según el relato de Evaristo Chon, cuidador de la estancia, 2 personas encapuchadas ingresaron por la fuerza a la casa alrededor de las 2 de la madrugada y él hirió a una de ellas con su cuchillo. Lo que pretendían era decir que en realidad lo había matado y que los mapuches lo habían enterrado y ahora inventaban la desaparición. El dato preciso de la ubicación del celular de Maldonado escribe infamemente Clarín, esta inmundicia de periodismo que hay que sobrellevar y con el que hay que luchar como ciudadanos, estando por lo menos bien informados. Tenía línea chilena ese celular, revelado por fuentes de la investigación, ubica al joven artesano desaparecido desde el 1 de agosto en el área en que atacó el RAM, el invento de ellos. Por eso creen que una de las posibilidades es que Maldonado haya sido herido fatalmente aquella noche. El puestero decía, a lo mejor toqué a alguno con un puñalito de 5 centímetros que tenía. Bueno, esto es lo que presentaba Clarín hace un año, colaborando con Patricia Bullrich, que no se lo decía a sus lectores y teleespectadores a través de TN, de los 300 canales que Mañeto se robó a través del fútbol. No, se lo decía al Parlamento. Una persona que se llama Julián Jones Evaristo. En un momento determinado
Miré por la ventana de la cocina y vi una sombra pasar corriendo y que llevaba una luz. Y vi que una persona entraba por la puerta a la que fue forzada. Yo me desesperé y ante la situación agarré el cuchillo que estaba sobre la... Qué personaje, ¿no? Ante los legisladores se mandaba esta novela para intentar salvar a Gendarmería de lo que todavía, para quien les habla, es tormentos seguido de muerte. Y obstaculizaron la investigación de todas las maneras posibles. Entre este diario que envilecía la vida de la justicia, entre Otranto, un juez débil porque veía cómo venía la mano, entre el gobierno, los enviados de Patricia Bullrich, enviciaron de tal manera el expediente que es tan difícil penetrar. Pero la película Camino a Santiago de Tristán Bauer sí lo consigue. Véalo, véala, haga lo posible por verla. Muchas veces quiero que sea una película, despertarme, que sea un sueño, que esto no está pasando y la realidad es otra. Mañana en más de 200 ciudades se van a manifestar por Santiago y no sé, es muy duro llevar esa carga y verlo todo el tiempo sonriente, es parte del alma de eso. Nadie se merece que lo lleven por tener un ideal o pensar distinto. Eso es épocas oscuras, esa. Me parece que no hay que volver a lo mismo. Le resultará inolvidable la película, es necesario saber. Es nuestra defensa, la información, todo lo que podemos saber de cada asunto. También de Milagro Sala. Tenemos el dron para sobrevolar un instante, aunque sea. Milagro, quizás vuelve a su casa esta noche o mañana de mañana. Puyense Hermanos, el insólito servil juez de Gerardo Morales, el señor feudal de la provincia de Jujuy, parece que no va a tener más remedio, aunque la Corte Suprema le ordenó que cumplieran con el pedido, la exigencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Puyense Hermanos hoy dijo que no entendía la medida. Hay que resolverá el Superior Tribunal de Justicia cuando reciba la comunicación, que me ordenará a mí hacer. Yo no entiendo lo que se dio con la sentencia hasta que se dio a conocer por medios periodísticos, la verdad que yo no la entiendo. Yo no entiendo lo que se dio con la sentencia hasta que se dio a conocer por medios periodísticos, la verdad que yo no la entiendo, porque no tiene un relato de antecedente. Estamos esperando por minutos la información, quizá la tiene Gustavo Silvestre dentro de un ratito, o el Superpibe con Luciana antes de terminar el diario. Estamos aguardando que Milagro Sala vuelva por lo menos a la prisión domiciliaria, cuando lo que corresponde, porque es una presa política, la primera de todos, y perdónenme los otros, pero la que más nos duele, tendría que estar en libertad. La seguimos mañana, muchas gracias. No, el lunes. Buen fin de semana.